Bienvenidos a una edición más de Hijos de la Política HDP, siempre por Azteca Guate. Hoy vamos a darles varias recomendaciones para seguir analizando y tomar una mejor decisión en septiembre. Vamos a arrancar con la sección de Tinta pero no tonta, donde recomendamos diferentes lecturas para que tú puedas ir conociendo mejor cómo tomar mejores decisiones políticas. Como saben, pues en esta librera que es mi librera personal, muchos de estos libros a mí me han ayudado a aclararme las ideas y actualmente estoy leyendo este que creo que cae como anillo al dedo para lo que estamos viviendo en Guatemala. Se llama Resistencia no violenta, o sea, no es de ir a fusilar gente, a regímenes autoritarios de base democrática. ¿Han visto ustedes que a veces cuando se habla de diferentes regímenes que son abusivos con los derechos humanos, por ejemplo, Venezuela, ayer recientemente Leopoldo López y otro montón de presos políticos que están presos por el único crimen de tener ideas diferentes a las del régimen, terminaron una huelga de hambre cuando Leopoldo López ya ni siquiera se podía parar? Pero cuando hablamos de regímenes que fueron electos en las urnas, o sea que la gente votó por ellos, como en el caso de Venezuela o de Cuba, cuya democracia realmente funciona con comités de barrio, o por ejemplo Ecuador, o por ejemplo Argentina, la gente dice, pero eso no es una dictadura si fueron electos democráticamente. Bueno, pero resulta que hay regímenes autoritarios, abusivos, que atropellan nuestros derechos aunque hayan sido electos democráticamente. Guatemala no es la excepción. Por algo se están dando las manifestaciones donde estamos exigiendo la renuncia de todo el gabinete de gobierno del Partido Patriota por los abusos que cometen. Entonces, no es garantía de que un régimen haya sido electo democráticamente, de que se va a portar como un demócrata toda la vida. Y para eso es este libro, para saber cómo resistirse a regímenes que fueron electos democráticamente, pero que no se comportan de esa manera. El libro es de Ricardo Rojas. Ricardo Manuel Rojas es un argentino de Buenos Aires, abogado y juez de cámara de un tribunal en lo criminal de la ciudad de Buenos Aires. Es doctor en Historia Económica, también es profesor de análisis en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y ha escrito otras obras como Las contradicciones del derecho penal, Análisis económico del orden jurídico, ha escrito también de Cuba y de teoría constitucional. O sea, el tipo sabe lo que está hablando. Es un libro bastante pequeño, no llega ni siquiera a 250 páginas, y pues quiero enseñarles cómo desde su índice ustedes pueden ver que aquí van a encontrar herramientas para utilizar las redes sociales, para que Renuncia Ya pase a algo más concreto, que tenga propuestas. Primero, en el capítulo 1, la resistencia no violenta a las dictaduras tradicionales. Habla de las fuentes del poder del dictador. Lo primero que un dictador le quita a su pueblo es el poder de armarse. El no tener armas es siempre prohibido, si ustedes lo ven en la Unión Soviética, en China, en Cuba, porque al quitarle a la gente la potestad de tener armas, pues ya el régimen puede quedarse más tiempo. La identificación de las debilidades del régimen. Lo primero que hay que hacer es identificar dónde están las debilidades. Por ejemplo, en el caso del gobierno de Guatemala, nuestras debilidades están en que el organismo judicial no funciona. De cada 98 crímenes que se cometen, solo 2 se juzgan. Entonces, el control de las instituciones viene a ser otra cosa fundamental. La dinámica de la resistencia no violenta. Es importante entender que en el siglo XXI los jóvenes tienen que resistirse manifestando, protestando, utilizando las redes sociales y debatiendo con ideas. No se trata de fusilar a nadie. Los regímenes autoritarios de base democrática. ¿Por qué son frecuentemente tolerados los gobiernos? Lo que les explicaba al principio. Como fue electo democráticamente, que abuse, que robe, que mate, no pasa nada porque fue electo en las urnas. Decisiones democráticas, ¿qué es y qué no es democracia? Aquí en Guatemala creemos que vivimos en democracia solo porque nos dan el derecho de elegir al corrupto que cada 4 años nos va a robar. Eso no es democracia, eso es sufragio universal, es parte de la democracia, pero no es lo único. Luego, criterios para elaborar una estrategia frente a gobiernos autoritarios de base democrática, dificultades que hay para enfrentarlos, la prevención del autoritarismo de base democrática, la distribución del poder político y económico, porque no solo se trata de derribar lo que ya tenés, sino lo que viene después. Hay mucha gente que dice, es que yo no quiero votar ni por el rojo, ni por el verde, ni por el anaranjado, pero tampoco el azul me convence, el amarillo menos. Entonces, lo único que estamos haciendo es conformándonos a que Guatemala siga siendo gobernada por los peores. Y por último, bases para elaborar una estrategia general. Si vos has ido a las marchas de Renuncia Ya,
Si vos estás preocupado de lo que pueda pasar en septiembre, si a ti no te gusta que las instituciones en Guatemala nos sigan robando y sigan siendo abusivas, este libro es para vos. Presión sobre los colaboradores del régimen. Aquí en Guatemala empezamos poniéndole presión a los secretarios privados, tanto de la vicepresidenta como del presidente. La acción sobre las instituciones gubernamentales y privadas, la estrategia judicial. Se trata de volver a rescatar los tres poderes, no solo echarle la culpa al presidente, aunque él tenga la culpa. La acción sobre partidos políticos, el uso de los medios de difusión, la supervisión del proceso electoral, que ya se nos viene encima, el control en las calles, cómo hacer cuando ya manifestamos hacer algo más, la quita del respaldo económico, la rebelión fiscal. La rebelión que no derrama una gota de sangre y que es más efectiva para derrocar a un gobierno es cortarle los recursos económicos. Así que recomendadísimo, resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática para cualquier guatemalteco que realmente quiera cambiar las cosas, de Ricardo Rojas. Y también les tenemos ya a los ganadores, muchas felicitaciones para los que se llevaron su libro Los debates políticos en Guatemala. Le damos muchas felicitaciones a los tres ganadores. El primero es Fercho Rodas, que nos dice: el debate es la discusión de un tema específico en la cual las partes no están de acuerdo, ya que cada uno tiene argumentos, ideologías y puntos de vista diferentes, los cuales defienden manteniendo sus posturas, sean estas las acertadas o no. Lo importante es causar el impacto deseado en los receptores, y el diálogo es compartir el conocimiento sobre un tema en que ambas partes comparten los mismos ideales, no existiendo ningún tipo de controversia, solo es un intercambio de ideas. Bueno, eso es lo que logro entender, solo que sí quiero mi libro, se ve interesante, muchas gracias. Pues ahí está, Fercho, felicitaciones, te llevas tu copia de Los debates políticos en Guatemala. La segunda ganadora es Xiomara Fernández, muchísimas felicidades, Xiomara. Ella nos dice: debate se defienden dos posturas ideológicas contrarias, el diálogo solo se discuten las ideas. Y nuestro tercer ganador es José Francisco Ismalej Guzmán. El debate es el mecanismo por medio del cual se exponen y defienden dos posturas contrarias mediante argumentaciones lógicas. En el diálogo se intercambian ideas sin necesidad de buscar el objetivo de ganar una posición. Así que felicidades a José Francisco, a Xiomara y a Fercho. Vamos a nuestra primera pausa en HDP y volvemos con más. Por más de 10 años recorrí Guatemala. Gracias a todos los guatemaltecos por las muestras de cariño. Eso lo llevaré siempre en mi corazón. Es mi compromiso hacer bien las cosas para nuestro país. Chiquimula es la perla de Oriente, un departamento cálido con gente muy trabajadora. Pero las últimas veces que he venido, me ha dado gran tristeza ver la situación de nuestras mujeres. La falta de agua potable es lo peor que le puede suceder a un hogar. Recorriendo las calles de Chiquimula me encontré un gran grupo de mujeres que bajo el sol esperaban con sus botes y toneles para poder comprar un poco de agua. Me contaron que cada 3 días les ponen el agua y es apenas un chorrito. Escuchar esto me conmueve el alma. No puedo permitir que nuestra gente siga padeciendo con algo que es tan vital. Hay tanto por hacer que no voy a parar hasta conseguirlo. Para gobernar Guatemala hay que conocerla. Valdizón, presidente. Líder. Nos encontramos en el Centro de Alta Tecnología de Aztecahuate y ustedes se han preguntado cómo hacemos la Casa del Fut. Así. Prevenidos, vamos a grabar en 5, 4, 3, 2... Partido muy importante hoy. Estefan, agarra la marca, no suelte, bien atento, dale. José, bien, está lindo, sí, dale, métele con todo. Dale. Bueno, Andrés, agarra la pelota, no juegues largo, jugá corto, recibí. Robinson, haz lo que pueda, vamos a salir a ganar, vamos. Señoras y señores, ya se viene la mejor selección en la Casa del Fútbol. Así es, Robinson, porque por la derecha entra Estefan Rancota como un seductor. Un bisonte Andrés Valenzuela, el ídolo de masas David Coronado y el campeón Cristian Chaparro. En la Casa del Fútbol compartimos la emoción. Llega Electromanía, locos por la economía, solo en tiendas Electra. Estar a la moda es lo tuyo. Ahora ya en Electra te presentamos el nuevo Samsung Galaxy S6 al chas por 6.999 quetzales.
o al crédito fácil y rápido por 146 quetzales semanales con tu pago puntual. Además de un bono de regalo por 350 quetzales. Además obtienes beneficios adicionales en tu compra. No esperes más y ve a cualquiera de nuestras 58 tiendas Electra, abiertas de 8 a 8 los 365 días del año. Con Electra, vives mejor. No tienes que sentir nada. Yo soy su hijo y quiero verlo. ¿Sabes? El otro día hubiera jurado que tu padre me estaba persiguiendo. Fue como una sensación muy rara. María. ¿Y tú sabes por qué yo hice todo esto? No hace falta que entremos. Porque te amo. Azteca Guate, la casa del foot. Azteca Guate, la casa del foot. Una excelente forma de poder evaluar a los actuales candidatos que tenemos en Guatemala es revisar la historia de otros países alrededor del mundo que han tenido dictadores, tiranos y otros HDP. Cuando vemos lo que otros países han hecho teniendo dictadores, podemos nosotros tener una referencia de lo que no tenemos que hacer. Hoy, en nuestro déspota y HDP del día, vamos a hablar de Augusto Pinochet. Augusto Pinochet fue un dictador chileno en la década de los años 70 y que, a pesar de que implementó políticas de libertad de mercado, es decir, que pues realmente permitió que Chile sea el país que es hoy en cuestiones de desarrollo y de progreso, también restringió mucho las libertades civiles. Hay algo que hay que dejar bien claro: si uno está a favor de la libertad, tiene que estar a favor tanto de las libertades económicas como de las libertades civiles y sociales, es decir, el derecho que cada quien tiene de expresar su pensamiento, de emitirlo como él quiera y de hacer con su vida privada lo que desee. Quizá es la figura más criticada de las dictaduras sudamericanas. Tal vez se pelea con Fidel Castro. Mientras era jefe de las Fuerzas Armadas, conspiró con el gobierno estadounidense para realizar un golpe de Estado en 1973 contra el presidente Salvador Allende, aunque esto no ha sido comprobado. Nunca se declaró contra su régimen, lideró a los golpistas para liberar al país del yugo marxista. Al llegar a la presidencia se volvió autoritario. Los 16 años que estuvo en el poder fueron de dictadura férrea, detenciones arbitrarias, desapariciones, secuestros, todo en un contexto económico de libertad económica que complicó la subsistencia, según lo que dice esto, de las clases media y baja, provocando protestas. Creó la Dirección de Inteligencia Nacional, que más tarde se convirtió en la Central Nacional de Información, ambos con la función de investigar, atrapar y eliminar a los seguidores del viejo régimen. En 1990, Patricio Aylwin le ganó en las urnas y finalmente le cedió la presidencia. Sin embargo, continuó como jefe de las Fuerzas Armadas hasta 1998, fecha en la que entró al Congreso como senador vitalicio. El mismo año viajó a Londres, fue detenido, acusado de la desaparición de varios españoles radicados en Chile durante su dictadura. Volvió a Chile en el año 2000 e intentó retirarse de la vida pública, pero las demandas en su contra mantuvieron los reflectores sobre él. Murió a los 91 años en 2006. A su funeral asistieron más de 60,000 personas. Chile es hoy por hoy una de las naciones más desarrolladas en cuestión de economía en base a lo que Augusto Pinochet aplicó, quien fue también aconsejado por Milton Friedman y los Chicago Boys. Cabe resaltar que Milton Friedman siempre le dijo a Augusto Pinochet: no podés liberar la economía si no dejas también a la sociedad en paz, en las libertades civiles y sociales, consejo que este dictador nunca siguió. Campo Pagado. Cuando recibíamos la ayuda de Mi Familia Progresa, nos sentíamos felices y contentos de poder mandar a nuestros hijos a estudiar bien comidos, bien vestidos. Las mujeres de mi familia recibían el bono de Mi Familia Progresa. Eso ayudaba a que los niños fueran a estudiar. Disminuir la pobreza le conviene al país. Por eso, mejoraremos los programas sociales como Bolsa Solidaria y Mi Familia Progresa, ayudando a más gente y promoviendo la capacitación para trabajar. Cuenta conmigo. Sandra, presidenta. Campo Pagado. Llega Electromanía, locos por la economía, solo en tiendas Electra. La mejor tecnología con esta laptop HP,
con 1 tera de capacidad de disco duro y un procesador Intel Core i5. Al chas por 6.599 quetzales o al crédito con 136 quetzales semanales, más un bono de regalo de 330 al crédito. Además obtienes beneficios adicionales en tu compra. No esperes más y ve a cualquiera de nuestras 58 tiendas Electra, abiertas de 8 a 8 los 365 días del año. Con Electra, vives mejor. El fútbol también es sexy. Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015. Está en Azteca Guate, la casa del fútbol. ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener unos abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos o para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Los pasos mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. Azteca Guate, la casa del fútbol. Continuamos con más en Hijos de la Política. Muchas gracias por su sintonía. Si recuerdan, hace un par de semanas tuvimos en este set al abogado, filósofo y economista chileno Axel Kaiser. Axel vino a Guatemala a una serie de eventos y nos mandó su libro La fatal ignorancia, la anorexia cultural de la derecha frente al avance ideológico progresista. Cómo realmente la llamada derecha se ha quedado fuera de la cultura. Ni la música, ni el arte, ni el cine, ni la escultura responden a las ideas que la derecha supuestamente pregona, y esta es una crítica que él hizo. Vamos a ver un pedazo de la entrevista. Si uno no se hace cargo de que las ideas dominantes en una determinada sociedad sean las partidarias de la libertad personal, la responsabilidad, las ideas de la república, del Estado de Derecho y de la dignidad, entonces no nos podemos quejar de que después tengamos un Chávez en el gobierno. Claro. Porque todos los proyectos totalitarios, todos los proyectos colectivistas y populistas, unos más que otros, se fundan en una plataforma intelectual determinada. Y eso tú lo puedes ver en América Latina, eso tú lo puedes ver en Europa, en el caso del nacionalsocialismo y el marxismo es obviamente más evidente, pero en América Latina también. La dominación de las ideas marxistas en América Latina es algo que es espantoso. De hecho, la alternativa marxista, el único continente del mundo prácticamente donde sigue vigente, es América Latina. Contanos un poquito, Axel, ¿por qué crees que el latinoamericano hace tanta trampa pagando impuestos, pero al mismo tiempo muchos de ellos siguen pagándolos? Bueno, hay varias razones en esto. La primera es que la forma en cómo se gasta el dinero y los impuestos que entra a los gobiernos es absolutamente ineficiente, corrupta, y no provee, obviamente, los servicios ni la calidad de los servicios que uno esperaría. Entonces, hay ahí, por un lado, una conciencia de que si uno paga, la plata va a ser despilfarrada o va a ser simplemente robada, por decirlo en términos muy francos y muy duros. Esa es una de las razones. La segunda razón tiene que ver también con una cultura del no pagar impuestos. Es decir, en otros países, aun cuando hay una cierta conciencia de que el dinero no se gasta bien, hay una cultura del contribuyente. Alemania es un buen ejemplo de eso, por ejemplo. El contribuyente va y paga, aunque muchas veces el dinero se gaste muy mal. Por ejemplo, todo el paquete de rescate que se están haciendo a Grecia, a todos esos países que son un despilfarro tremendo y que la población está en contra, pero sin embargo
siguen pagando impuestos porque tiene esta cosa de cumplir la norma de pagar el impuesto. Pero entonces, si el gobierno se roba los impuestos, ¿eres un buen ciudadano haciendo trampa y no pagándolos? ¿O aún así tienes que pagar impuestos a pesar de que sabes que te lo están robando? Porque este es un debate que viene de todos los filósofos. Exacto, ese es un debate, digo, ¿qué es lo que es un impuesto? Un impuesto es una confiscación de tu propiedad, eso es lo que es. El gobierno, el Estado, que es ese grupo de personas que controla el monopolio de la violencia física en un determinado territorio, como decía Max Weber, te quita una parte de lo que tú produces, te expropia una parte de tu trabajo, bajo el argumento de que con eso va a financiar ciertas cosas, entre ellas tribunales de justicia, seguridad y todo lo demás. ¿Qué ocurre en América Latina? En la mayoría de los casos, nada funciona. Entonces te quitan, te confiscan tu propiedad, pero ni siquiera son capaces de cumplir el mínimo, que es que haya seguridad en las calles, por ejemplo. Entonces, llega un punto en que si tú pagas más impuestos, no mejora tampoco la seguridad. Entonces, al final, casi hay una justificación moral, uno podría llegar a pensar, de que la gente no pague los impuestos porque en definitiva los impuestos que son propiedad privada, que se está extrayendo a la fuerza de quien la generó, no está cumpliendo el fin para el cual supuestamente está establecido. Este libro, ganador de un premio de ensayos en Washington, D.C., nos ha llegado gracias a Axel Kaiser en varias copias. Algunos de ustedes pues ya se llevaron una y todavía tenemos más. Así que los invito a que nos compartan en nuestro Twitter, @aztecaguate, si quieren un libro de la fatal ignorancia, solo díganos, quiero un libro de Axel Kaiser de la fatal ignorancia, y van a poderse llevar una copia de este excelente libro que explica cómo no solo en Chile, sino la verdad que cualquier sistema de oposición a los regímenes que actualmente no nos gustan, están dejando de un lado a la cultura, que es una parte muy importante, porque como bien se dice en este libro, los que controlan la cultura controlan el debate de ideas en un país. Nos vamos ahora a la butaca para hacerles una recomendación cinematográfica. El cine es una excelente manera de aprender más sobre política, sobre historia y sobre sociología. Hoy por hoy no es necesario haber vivido en la época romana para haber sabido cómo fue el Imperio Romano. A través de una película lo podemos lograr. Hoy por hoy no es necesario haber estado vivo durante 1945 para saber lo que fue el Holocausto o la Segunda Guerra Mundial. Las películas nos remontan a eso. Y también hoy por hoy podemos imaginar cómo va a ser el futuro, sobre todo por películas que nos enseñan estos futuros un poco distópicos, como puede ser Hunger Games o V de Vendetta. El cine es una excelente manera en la que tú puedes llegar a analizar y a nutrirte mejor de cómo tomar mejores decisiones para la sociedad en la que sí vives. Y hoy en La Butaca queremos recomendarte una excelente película mexicana que pues cumple ese propósito. La película es de Luis Estrada, dirigida por él, se llama La Ley de Herodes. Y si la han escuchado mencionar, pues es una muy buena comedia. Que se trata pues de un alcalde que llega a un pueblo porque su antecesor fue asesinado. Está hablando de 1949, cuando el presidente Miguel Alemán era el presidente de México, y se firma en algunos tonos sepia para dar a entender, digamos, la época en la que está situada. La gente de esta aldea a duras penas sí habla español. Su escuela está en ruinas, no hay agua potable. Bueno, la situación es desastrosa, como mucha en los 338 municipios de nuestro país, Guatemala. El gobernador, que es interpretado por Pedro Almendares, empieza a buscar a un reemplazo satisfactorio. Y como bien pasa en nuestras sociedades, realmente no escogemos a los gobernantes que tengan mejor experiencia. Él se va a buscar a Juan Vargas, que es interpretado por Damián Alcázar, simplemente porque se sabe que él es alguien leal al partido y que va a hacer todo lo posible por defender al partido. Es un tonto útil de estos que tanto se usan en nuestros regímenes en Latinoamérica. Vargas, por supuesto, está feliz de que lo nombren alcalde, imaginándose que va a ser un pueblo súper exitoso. Y cuando llega al lugar empiezan los problemas. Se da cuenta, por supuesto, de que la aldea está en absolutas ruinas. La madama del pueblo pues entra en un conflicto porque el doctor del pueblo quiere que se cierre el negocio. Hay muchos toques bastante auténticos y poco a poco este alcalde se va volviendo un dictador que va cambiando las leyes, y por eso se llama La Ley de Herodes. Así que ahí podemos ver reflejada mucha de la historia de nuestro propio país. Ahora, por supuesto, nos vamos con los memes, porque ya sabemos que
La memecracia está de moda hoy en día y es una manera en que todos nos expresamos. Así que nos vamos a nuestra sección de El Memesías. Para empezar con el Memesías, algunos de ustedes recordarán que se ha viralizado una entrevista que nuestra colega Susana Morazán le hizo a Anabela de León, donde le pregunta acerca de qué idiomas habla. Vamos a ver un pedacito para entender los memes que tenemos después. El reto es las primeras líneas en inglés, luego en italiano y luego en alemán. ¿Le parece? Está bien. Bien. Vamos a tratar, el alemán es el último, el más difícil. ¿Con cuál quiere empezar? Bueno, con... ¿Inglés? Inglés. Perfecto. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión sin censura ni licencia previa. Bueno, is free the expression of our ideas, our ideology, and for any way that we can express this, because this is a human right, very important. Next. Ya ve, yo no sé inglés, pero por lo menos esa palabra sí me la aprendí. Next. Para que vea que uno se ha preparado. Aunque se me mueven un poco aquí las letras. Italiano. Ay, mire qué belleza el italiano. No. Es romántico el idioma. Es romántico. Sí, me parece. A mí me gusta mucho. Ahora en italiano, doctora, si nos hace el favor. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusione sin censura ni licencia previa. Questa situazione è un poco difficile per me per quanto son técnico. Que esta situación es un poco difícil. Es difícil. Ya ve que se me da el italiano y la traducción. Es difícil parlare. No fue textual, ya no la voy a hacer que lo hable más, porque dijo que es difícil. Molto difficile. Molto difficile. Molto difficile. Y a raíz de esto, pues uno de los memes que han sacado dice: Anabela of Lion, alcaldesa con Z from Guatemala City. Otro de ellos dice: ahora cantaré en alemán, y hasta Adolfo Hitler dice: no oigo, soy de palo y tengo orejas de pescado. Ahora pues también otro de los anuncios que se ha viralizado en nuestros políticos es uno de un hacha contra un bisturí. Y tenemos este meme que dice: usemos el bisturí para eliminar la corrupción. Juan Gutiérrez dice: no, hombre, es que ridículo, usemos un hacha. Y viene Jason, el personaje de terror, y dice: no, por eso mejor voten por mí y usemos mi machete. Seguimos hablando del hacha de Juan Gutiérrez, que dice: quitar la corrupción con un hacha. ¡Qué ridículo!, le dice Jason, sacando ahí su motosierra y su machete. Otro de los candidatos nos dice que ha recorrido toda Guatemala, y a raíz de eso le han sacado este meme con el Guasón. He recorrido varias veces toda la nación, pero en helicóptero, así como te vas a dar cuenta del estado de la mayoría de carreteras. Y como todos ustedes saben, José Eduardo Valdizán, colega también de nosotros aquí en TV Azteca, es uno de los entrevistadores más respetados del país, que actualmente está entrevistando a varios candidatos a la presidencia. Ya entrevistó a Jimmy Morales, a José Ángel López y a Mario Estrada, y pues próximamente va a seguir entrevistando a más de nuestros presidenciables, siempre los lunes en Cara a Cara a las 9 de la noche. Y a raíz de esto le han sacado un meme que dice: a veces quisiera ser político, luego me acuerdo que Valdizán me tiene que entrevistar y se me pasa. Y también les tenemos un meme para pues dar a conocer un poquito cómo están nuestros candidatos respecto de los personajes de los Simpsons. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En Viva le han puesto a la maestra Crabapple pues para representar a la candidata de ese partido. Luego tenemos a Ralph para representar el FCN Nación. Al líder le pusieron el payaso Krusty. En Creo tenemos al señor Flanders. Y por último, Willy, el escocés, en el Partido Patriota.
Esperamos que las recomendaciones que les hemos dado hoy en HDP puedan servirles a todos ustedes en casa para tomar mejores decisiones políticas. Realmente no se trata de votar por el menos peor o de darle un chapuz a este país, sino que los ciudadanos ya han demostrado que cuando se ponen las pilas son capaces de lograr grandes cambios. Aquí les recomendamos libros, les estamos recomendando películas, les estamos dando herramientas para que ustedes desde redes sociales puedan hacer la diferencia. Y recuerden que si quieren llevar una copia de La Fatal Ignorancia de Axel Kaiser, solo nos tienen que escribir a nuestro Twitter, @aztecaguate. Yo quiero un libro de Axel Kaiser de La Fatal Ignorancia. Y recuerden, un libro a la vez, conocemos mejor el mundo. Esto ha sido todo por hoy en HDP. Hasta la próxima, cuídense muchísimo.